Bienvenidos a este canal, donde exploramos las historias más oscuras, impactantes y ocultas del mundo. Aquí te cuento relatos personales de guerra, historias reales de antiguas civilizaciones, culturas, religiones y pueblos que marcaron la humanidad, pero desde una perspectiva única, como si lo vivieras en primera persona. Cada video es un viaje al pasado, lleno de emociones, miedo, dolor, supervivencia y enseñanzas que no encontrarás en los libros. Estamos en el camino para llegar a nuestra meta de 500 suscriptores. Tu apoyo es fundamental. Si te apasiona este tipo de contenido, suscríbete, activa la campanita y no olvides dejar tu comentario, que ayuda muchísimo para que este canal siga creciendo y pueda traerte más historias como estas. Prepárate para descubrir la cara más cruda de la historia, porque aquí las voces del pasado cobran vida. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios. ¿De qué país eres? ¿Desde qué ciudad? ¿Qué hora es ahí? ¿Ahora mismo? Me encanta saber hasta dónde están llegando estas historias, ver gente de diferentes rincones del mundo conectada por el mismo interés en la historia, las guerras, las religiones y los relatos humanos. Eso no tiene precio. Comenta tu país, tu ciudad y la hora que es ahora. Vamos a ver cuántos países se reúnen aquí en este canal oscuro que da voz a las historias más intensas de la humanidad. Te leo en los comentarios. Imaginen un imperio sin caballos, sin escritura, sin el concepto de la rueda, y aún así capaz de unir a millones de personas a lo largo de miles de kilómetros de paisajes implacables. Un imperio que construyó ciudades en las nubes y caminos que desafiaban a las montañas. Un imperio donde el oro no era moneda, sino la esencia misma de los dioses. Estamos hablando del Imperio Inca, el Tantinuyo, la civilización más grande y enigmática que floreció en las Américas antes de la llegada de Colón. Durante siglos, sus secretos permanecieron sepultados bajo la tierra y el tiempo, velados por el misterio de su repentina desaparición. Pero hoy vamos a desenterrar ese legado oculto. Nos sumergiremos en las profundidades de una sociedad que alcanzó cumbres de organización y conocimiento que aún hoy nos asombran. Prepárense para un viaje transformador, un recorrido por la grandeza y la caída de un imperio que nos obliga a redefinir lo que creíamos posible. Este es el relato de los incas. Una historia que merece ser contada y una verdad que está a punto de ser revelada. Imaginen las tierras altas de los Andes, un lugar donde el cielo parece tocar la tierra y las montañas se elevan como dioses silenciosos. Fue aquí, en este entorno sobrecogedor, donde se gestó la leyenda y luego la realidad del Imperio Inca. La historia de sus orígenes no es una mera crónica de eventos, sino un tapiz rico en mitos y simbolismo profundamente entrelazado con la naturaleza y el cosmos. Sus propios relatos fundacionales nos hablan de la llegada de seres divinos, figuras legendarias que emergieron de lugares sagrados para guiar a su pueblo. La narrativa más conocida y la que formó la base de su identidad es la de Manco Cápac y Mamaoclio, los hijos del dios Sol Inti. Se dice que surgieron de las profundidades del lago Titicaca o en otra versión de una cueva en Pacaritambo, llevando consigo un bastón de oro. Su misión era encontrar el lugar donde el bastón se hundiera con facilidad en la tierra, una señal divina que indicaría el sitio ideal para establecer su civilización. Ese lugar, por supuesto, sería la cuenca del Cusco, el ombligo del mundo para los incas. Esta leyenda no era solo una historia bonita, era la legitimación de su linaje, una prueba de su derecho divino a gobernar y a expandir su influencia. Pero, ¿qué hay de la historia más allá del mito?
Los arqueólogos e historiadores, con cada nuevo descubrimiento, han ido tejiendo una comprensión más profunda de los inicios incas. Sabemos que los incas no surgieron de la nada, fueron el resultado de un largo proceso de desarrollo cultural en los Andes, influenciados por civilizaciones predecesoras y contemporáneas como los Wari y los Tiahuanaco. Antes de su ascenso, la región del Cusco era un mosaico de pequeñas etnias y cicazgos, a menudo en conflicto, lo que diferenciaba en los incas. Fue su capacidad sin precedentes para unificar y organizar. Al principio, eran solo una etnia más en un valle fértil. Sin embargo, a partir del siglo XV, bajo el liderazgo de figuras visionarias como el Zapa Inca Pachacútec, su destino cambió drásticamente. Fue él quien, tras repeler una invasión chanca, transformó lo que era un pequeño reino en un imperio expansivo. Pachacútec no solo fue un brillante estratega militar, sino también un maestro de la organización y la planificación. Él y sus sucesores, como Tupac, Yupanqui y Huayna Capac, serían los arquitectos de una expansión asombrosa. Menos de un siglo, desde 1900, aproximadamente 1438 hasta 1532, el Tantinio se extendió desde el sur de la actual Colombia, abarcando Ecuador, Perú, Bolivia, el noroeste de Argentina y el Pecén norte y centro de Chile. Piensen por un momento en la magnitud de esta hazaña, un vasto territorio con una geografía extremadamente diversa, desde las cumbres heladas de los Andes hasta las cálidas costas del Pacífico y las densas selvas amazónicas. Unificaron a cientos de grupos étnicos diferentes, cada uno con sus propias lenguas, costumbres y creencias. ¿Cómo lograron los incas, sin escritura formal ni un sistema monetario, construir una estructura tan vasta y compleja? Fue una combinación de fuerza militar, sí, pero también de una increíble capacidad para la adaptación, la diplomacia y una administración centralizada que asombra a los estudiosos modernos. La expansión del imperio inca fue una mezcla de imposición y asimilación. Las poblaciones conquistadas eran integradas en el sistema imperial, a menudo manteniendo parte de sus propias tradiciones, pero siempre bajo la autoridad del Zapa Inca. Se les exigía lealtad, tributos en mano de obra o productos y la adopción de ciertos aspectos de la cultura incaica, como el idioma quechua y el culto al sol. Aquellos que se resistían eran reubicados o enfrentaban la fuerza del ejército inca. Este proceso de unificación, aunque a veces brutal, sentó las bases para una de las sociedades más organizadas y productivas del mundo precolombino. La historia de los orígenes incas nos revela no solo el poder de un pueblo, sino la increíble resiliencia humana y la capacidad de forjar una identidad. A partir de la tierra misma, nos muestra cómo la visión de unos pocos puede transformar la realidad de millones. Pero, ¿cómo lograron mantener cohesionado un imperio tan vasto y diverso? La respuesta yace en su profunda conexión con la tierra y su ingenio. El vasto imperio inca, el Tahuantinsuyo, no habría sido posible sin una de las proezas más asombrosas de la historia humana, su ingeniería. Piénsenlo, un imperio que se extendía a lo largo de 6 países actuales con una geografía que incluía montañas de 6.000 metros, desiertos áridos y selvas densas. ¿Cómo lograron controlar y prosperar en un entorno tan extremo? La respuesta radica en una combinación de conocimiento profundo de la tierra, una mano de obra masiva y un ingenio que desafía nuestra comprensión moderna. Cuando hablamos de ingeniería inca, la imagen que primero viene a nuestra mente es, sin duda, Machu Picchu, esta ciudadela en las nubes, construida con bloques de piedra masivos que encajan con una precisión imposible sin mortero, es un testimonio de su maestría. Las juntas son tan perfectas que ni una hoja de papel podría deslizarse entre ellas.
Esta técnica conocida como sillarería no solo era estéticamente impresionante, sino crucial para la resistencia sísmica en una de las regiones más activas del mundo. Los edificios incas han sobrevivido a siglos de terremotos que han destruido construcciones coloniales y modernas como lo hacían. Se cree que la forma trapezoidal de sus puertas y ventanas, junto con una ligera inclinación de las paredes hacia adentro, proporcionaba una estabilidad excepcional. Además, la capacidad de las piedras para bailar y reacomodarse durante un sismo para luego volver a su posición original es una proeza que aún hoy fascina a los ingenieros, pero su habilidad con la piedra iba mucho más allá de las ciudades. Los incas eran maestros en el manejo del agua. En un paisaje montañoso, el control del agua es fundamental para la agricultura y la supervivencia. Construyeron una intrincada red de canales de irrigación que desviaban el agua de los glaciares y ríos para regar los campos de cultivo, a menudo a kilómetros de distancia, superando desniveles y barreras naturales. Estos canales, muchos de los cuales aún funcionan hoy, son un testimonio de su conocimiento hidráulico y su planificación a largo plazo. Y no podemos hablar de su manejo de la tierra sin mencionar los andenes o terrazas agrícolas. Las laderas empinadas de los Andes fueron transformadas en escalones gigantes, creando más tierra cultivable y evitando la erosión. Cada nivel de un andén tenía una capa de grava y arena para el drenaje, seguida de tierra fértil. Esto no solo aumentaba la producción de alimentos, sino que también permitía el cultivo de una asombrosa variedad de cultivos adaptados a diferentes microclimas. Se estima que los incas cultivaban cientos de variedades de papas, maíz, quinoa y otros productos, garantizando la seguridad alimentaria de un imperio en constante crecimiento. El Capaxñán, la gran red vial inca, es otra de sus hazañas más monumentales. Piensen en una red de caminos de más de 30.000 kilómetros que conectaba los puntos más remotos del imperio. Estos caminos no eran simples senderos, eran una infraestructura compleja que incluía puentes colgantes, túneles tallados en 1900, la roca y estaciones de descanso para los chasquis, los famosos corredores mensajeros del imperio. Los puentes colgantes construidos con fibras vegetales trenzadas. Eran obras de arte de ingeniería que unían profundos cañones y eran mantenidos y reconstruidos anualmente por las comunidades locales. Esta red de caminos no solo facilitaba el movimiento de ejércitos y bienes, sino que también era el sistema nervioso del imperio, permitiendo la comunicación y la administración eficiente de un territorio tan vasto. Para los incasía no era solo una cuestión práctica, era una extensión de su cosmovisión. Veían la tierra, la Pachamama, como un ser vivo, y sus construcciones eran una forma de interactuar y honrar este ser. Cada obra de ingeniería no era solo una estructura, sino una pieza que se integraba armónicamente en el paisaje, a menudo reflejando las formas de las montañas circundantes o las constelaciones en el cielo. Su respeto por la naturaleza y su comprensión de sus ciclos les permitieron crear sistemas sostenibles que perduraron por siglos. La capacidad inca de movilizar y organizar una mano de obra masiva para estos proyectos es igualmente impresionante. A través del sistema de la MIT, un tipo de servicio público rotatorio, las comunidades contribuían con trabajadores para proyectos estatales, ya fueran agrícolas, constructivos o militares. No era esclavitud, sino un sistema de reciprocidad y responsabilidad comunitaria que garantizaba el bienestar colectivo. Este sistema permitió la construcción de obras faraónicas sin herramientas modernas, solo con la fuerza humana, la ingenio y una organización impecable. La ingeniería inca nos deja con una profunda reflexión.
nos muestra que la verdadera innovación no siempre reside en la complejidad tecnológica, sino en la capacidad de observación, la adaptación al entorno y la organización social. Ellos, con su aparente simplicidad tecnológica, lograron feats que muchos de nosotros, con toda nuestra tecnología avanzada, tendríamos dificultades para replicar. Su legado, en piedra y en la tierra, sigue hablándonos hoy, susurrando los secretos de un pueblo que fue verdaderamente maestro de la tierra. ¿Qué opinas sobre su asombrosa capacidad constructiva? ¿Crees que podríamos aprender algo de su enfoque hacia la ingeniería sostenible? Si la ingeniería fue el esqueleto del imperio inca, su compleja organización social y legal fue el tejido que le dio vida, la sangre que circulaba por sus venas. Los incas construyeron una sociedad tan intrincada y jerárquica como eficiente, donde cada individuo tenía un rol definido y donde la reciprocidad y la redistribución eran los pilares de su existencia. No existía la moneda. El comercio, tal como lo conocemos, era mínimo, y sin embargo, el Tahuantinsuyo prosperaba. ¿Cómo lograron una cohesión tan profunda en un territorio tan vasto y diverso? En la cima de esta pirámide social se encontraba el Sapa Inca, el hijo del sol, considerado una deidad viviente. Su poder era absoluto, tanto político como religioso. Debajo de él, la nobleza se dividía en incas, sus parientes directos, conocidos como panacas, incas por privilegio, aquellos que habían ganado su estatus por méritos como valientes guerreros, o administradores excepcionales, los curacas, líderes locales de las comunidades conquistadas que eran asimilados al sistema. Esta élite gobernante vivía en Cusco y disfrutaba de privilegios, pero también tenía responsabilidades inmensas en la administración del imperio. Pero la verdadera columna vertebral de la sociedad Incailu, el Ayllu, era la unidad social básica, una comunidad de familias unidas por lazos de parentesco, trabajo y territorio. Partían la tierra, los animales y el agua, y trabajaban juntos en proyectos agrícolas o de construcción. La vida en el Ayllu se regía por principios de ayuda mutua y solidaridad. Si un miembro del Ayllu necesitaba ayuda para sembrar o cosechar, los demás lo ayudaban esperando reciprocidad cuando ellos mismos lo necesitaran. Este sistema de apoyo comunitario era la base de toda la organización inca, desde el campesino más humilde hasta el Sapa Inca. Las leyes incas, aunque no escritas en códices como los conocemos, eran estrictas y se basaban en principios morales fundamentales. Ama Kia, no seas ocioso. Ama Yuya, no seas mentiroso. Y ama Sua, no seas ladrón. El castigo por romper estas normas podía ser severo, pero la prevención era la clave. La vigilancia social dentro del Ayllu y la fuerte educación moral desde la niñez garantizaban que la mayoría de las personas se adhirieran a estas reglas. La justicia era rápida y aplicada por los propios curacas o funcionarios del imperio. El sistema económico inca, a menudo descrito como un socialismo primitivo, se basaba en la reciprocidad y la redistribución. La reciprocidad era el intercambio de trabajo o bienes entre individuos o aylus, como la ayuda mutua en la agricultura. La redistribución, en cambio, era un sistema vertical gestionado por el Estado. Los tributos no se pagaban con dinero, sino con trabajo. Este trabajo, conocido como la MTA, era un servicio rotatorio obligatorio para el Estado. Los hombres y mujeres del Ayllu dedicaban parte de su tiempo a trabajar en tierras del Inca del Sol, construir caminos, templos o servir en el ejército. A cambio, el Estado almacenaba una inmensa cantidad de bienes en colosales almacenes colcas, que luego redistribuía a la población en tiempos de necesidad, como sequías o hambrunas, o para mantener a los ancianos enfermos y viudas. Este sistema garantizaba que nadie pasara hambre,
y que los recursos se utilizaran de manera eficiente para el beneficio de todos. Piensen en el ingenio detrás de esto. Un imperio que sin dinero ni mercados formales lograba alimentar a millones de personas y financiar obras monumentales. Era un sistema que priorizaba la estabilidad y el bienestar colectivo sobre el enriquecimiento individual. Cada persona contribuía con su trabajo y a cambio el Estado proporcionaba seguridad, infraestructura y un seguro contra la adversidad. Los matrimonios eran arreglados por la comunidad, a menudo en ceremonias colectivas, y se esperaban lazos fuertes dentro del Ayllu. La educación era práctica y se transmitía de generación en generación, con énfasis en las habilidades necesarias para la vida agrícola y la participación en la comunidad. Los hijos de la nobleza, sin embargo, recibían una educación formal más extensa en el Yacha, Casa del Saber, donde aprendían sobre historia, religión, leyes y la administración del imperio. La organización militar inca también reflejaba esta estructura disciplinada. Los hombres aptos servían en el ejército, que era altamente organizado y bien disciplinado. Las victorias militares no solo expandían el territorio, sino que también permitían incorporar nuevas poblaciones al sistema incaico, aumentando la mano de obra disponible para el Estado. Este modelo social y económico permitió a los incas alcanzar un nivel de prosperidad y estabilidad que era raro en su tiempo. Su estructura no solo les permitió gobernar, sino también prosperar y construir una civilización que aún hoy nos fascina por su complejidad y su aparente armonía. La ausencia de pobreza extrema, el sistema de apoyo mutuo y la gestión centralizada de los recursos podrían ofrecer lecciones para nuestras sociedades actuales, a pesar de sus innegables diferencias. La vida de los incas, desde el nacimiento hasta la muerte, estaba impregnada de una profunda espiritualidad. Su cosmovisión no separaba lo sagrado de lo terrenal. Todo en el universo estaba interconectado y la naturaleza misma era la manifestación de lo divino. Sus dioses no eran figuras distantes, sino fuerzas vivas que influían directamente en sus cosechas, en el clima y en el destino de su imperio. En el panteón inca, el dios supremo era Inti, el sol, la deidad dadora de vida y el ancestro directo del Sapa inca. Inti no solo proporcionaba luz y calor, esenciales para la agricultura, sino que también representaba el orden y la continuidad del imperio. El Coricancha o Templo de Oro en Cusco era el centro del culto a Inti, un lugar deslumbrante donde las paredes estaban recubiertas con láminas de oro puro, reflejando el brillo del sol. El oro para los incas, sino la lágrima del sol. Un metal sagrado que encapsulaba la esencia divina. Junto a Inti, otras deidades cruciales poblaban su universo. Viracocha, el dios creador, era una figura más antigua y trascendente, quien había dado origen a la humanidad y luego se retiró. Pachamama, la Madre Tierra, era venerada con profunda devoción, ya que de ella provenía el sustento. Cada siembra, cada cosecha, cada construcción iba acompañada de ofrendas y rituales para asegurar su benevolencia. La Mam, la madre de los lagos y el mar, era crucial para las comunidades costeras, y el dios del trueno era invocado para las lluvias, esenciales para la fertilidad de los campos. Los incas creían en un universo dividido en 3 niveles: el Hanam Pacha, el mundo de arriba de los dioses celestiales; el Caipacha, el mundo de aquí, el terrenal donde vivían los humanos; y el Ucupacha, el mundo de abajo de los muertos y los espíritus de la fertilidad. Existía una constante comunicación y flujo entre estos mundos, y los chamanes y sacerdotes actuaban como intermediarios. Los rituales y ceremonias eran una parte integral de la vida incaica. El Capac Raimí,
La fiesta del sol, celebrada en el solsticio de invierno, era la más importante, marcando el inicio del año agrícola y renovando la conexión del Sapa Inca con Inti. Durante estas festividades se realizaban ofrendas de productos agrícolas, tejidos finos y en ocasiones especiales sacrificios de animales como llamas y alpacas. La creencia era que al ofrecer lo más preciado, se aseguraba la continuidad del orden cósmico y la prosperidad del imperio. Un aspecto menos conocido y que a menudo genera controversia eran los sacrificios humanos conocidos como capacocha. Aunque no eran tan comunes como en otras culturas mesoamericanas, se realizaban en circunstancias extraordinarias, ante grandes catástrofes naturales, para asegurar la protección del Sapa Inca o para honrar a los dioses en momentos de gran importancia. Generalmente se elegían niños y niñas, considerados puros e inocentes, que eran ofrendados en las cumbres de montañas sagradas. Los apus. Estos sacrificios vistos por los incas como un honor supremo para las familias elegidas, buscaban mantener el equilibrio cósmico y apaciguar a las deidades. Las momias de los Sapa Incas y otros nobles eran tratadas con una reverencia extrema. No se les enterraba en el sentido tradicional, sino que se les momificaba y se les seguía consultando y alimentando simbólicamente, participando incluso en ceremonias y fiestas. Se creía que el espíritu del gobernante seguía velando por su pueblo. La preservación de los muertos y la veneración de los ancestros eran fundamentales, pues se pensaba que éstos tenían el poder de interceder con los dioses. Los lugares sagrados conocidos como huacas podían ser cualquier elemento natural o construido que tuviera una conexión con lo divino. Una montaña, un río, una cueva, una roca con una forma inusual o incluso un templo. Los incas construían sus centros ceremoniales en alineación con fenómenos astronómicos, demostrando un conocimiento avanzado de los ciclos celestes y su importancia para la agricultura y la religión. La astronomía no era solo una ciencia, sino una forma de entender la voluntad divina. La espiritualidad inca era pragmática y profunda. Buscaba la armonía con la naturaleza y con el cosmos, asegurando la continuidad de la vida y el bienestar de la comunidad. Nos muestra cómo sociedad puede basar su existencia en una profunda conexión con lo sagrado, entendiendo que cada acción humana tenía repercusiones en el delicado equilibrio del universo. ¿Qué nos dice esta visión del mundo sobre la relación entre el hombre y su entorno natural, en contraste con las concepciones modernas? ¿Podría la reverencia inca por la Pachamama ofrecer una perspectiva valiosa en nuestra propia época? Imagina un imperio sin el rugido de motores, sin las hélices de aeronaves, sin siquiera el lento paso de una carreta. Sin embargo, lograron conectar vastas extensiones de terreno desde las alturas andinas hasta la costa desértica y la selva densa, con una red de caminos que hoy sigue asombrando a ingenieros y exploradores. Este es el Capacñán, la gran red al Inca, una obra maestra de ingeniería y organización que fue la verdadera arteria vital del Tahuantinsuyo. El Capacñán no era solo un camino, era un sistema complejo de más de 30.000 kilómetros de senderos, puentes, túneles y estaciones de descanso que unía los cuatro suyos o regiones del imperio con su corazón en Cuzco. Piensa en ello, una red que se extendía desde lo que hoy es el sur de Colombia, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia hasta el norte de Chile y el noroeste de Argentina. No había otro sistema de caminos comparable en el mundo en 1900. Ese momento, excepto quizás la vasta red romana, y los incas lo construyeron sin la ayuda de la rueda o animales de carga grandes como caballos. La construcción de estos caminos fue una proeza monumental. En las montañas, los ingenieros incas tallaron escaleras en la roca viva,
Construyeron muros de contención para evitar deslizamientos de tierra y diseñaron túneles que atravesaban las montañas más difíciles. En las laderas se construyeron viaductos y puentes en zigzag para superar desniveles extremos. En las zonas desérticas, los caminos eran marcados con mojones o muros bajos para evitar que la arena los cubriera. Y en los pantanos o zonas húmedas levantaban calzadas elevadas. Cada tramo del camino estaba adaptado a la geografía local, demostrando un profundo conocimiento del terreno y un ingenio asombroso. Pero la joya de la corona del Capacñá eran sus puentes. Para cruzar los profundos cañones y ríos caudalosos de los Andes, los incas desarrollaron una variedad de soluciones. Los puentes colgantes, construidos con fibras vegetales trenzadas, como el ichu, una hierba andina, eran especialmente impresionantes. Estas robustas cuerdas, a menudo de un grosor considerable, eran ancladas a pilares de piedra a ambos lados del abismo, y el puente se tejía sobre ellas. Requieren un mantenimiento constante, por lo que las comunidades locales asignadas a cada puente tenían la obligación de reconstruirlos anualmente. Un testimonio de la organización y el trabajo comunitario mita que sostenía el imperio. Imagina cruzar uno de esos puentes meciéndose sobre un abismo de cientos de metros. Una experiencia que incluso hoy pone a prueba el valor de los aventureros. Estos caminos no eran solo para el tránsito, eran la espina dorsal de la administración imperial. A intervalos regulares se encontraban los tambos, estaciones de descanso y almacenamiento, donde los viajeros, mensajeros y ejércitos podían reabastecerse, descansar y pernoctar. Eran almacenes vitales para el ejército y los funcionarios y aseguraban que siempre hubiera comida y provisiones disponibles en cualquier punto del imperio. El Capacñán también era esencial para el sistema de comunicación inca. Los chasquis, corredores altamente entrenados, eran los encargados de llevar mensajes y pequeños objetos a lo largo de la red vial. Trabajaban en un sistema de relevos, corriendo a toda velocidad de un tambo a otro, donde otro chasqui esperaba para tomar el mensaje y continuar. Se estima que un mensaje podía viajar cientos de kilómetros en un solo día, permitiendo al Zapa Inca recibir noticias y enviar órdenes a los rincones más alejados de su imperio con una velocidad asombrosa. Para la época, esta eficiencia en la comunicación fue clave para mantener el control y la cohesión de un territorio tan vasto y diverso. La red vial inca no solo facilitaba el control político y militar, sino también el intercambio de productos y la movilización de mano de obra para los grandes proyectos estatales. Era una manifestación física del poder centralizado y la increíble capacidad organizativa de los incas. La construcción y el mantenimiento del Capacñán requirieron una planificación logística impecable y la cooperación de innumerables comunidades, lo que demuestra la eficacia del sistema de la mita y el sentido de comunidad. El Capacñán fue más que un conjunto de caminos. Fue un símbolo de la unidad del imperio, un testimonio del ingenio humano y la capacidad de superar las barreras geográficas más desafiantes. Es un recordatorio de cómo una civilización, sin las herramientas que consideramos esenciales, pudo forjar una infraestructura que perduró por siglos y que aún hoy nos cuenta historias de un legado olvidado. ¿Te has preguntado cómo sería la vida en un imperio donde el correo humano es más rápido y eficiente que cualquier otro medio de transporte de la época? ¿Crees que el enfoque inca en la infraestructura para la cohesión social es algo que podríamos aprender hoy? Imagina una civilización que construyó un imperio vasto y complejo, capaz de administrar millones de personas y recursos sin lo que nosotros consideramos una escritura formal. Los incas
No tenían alfabetos ni jeroglíficos en el sentido que conocemos de otras grandes civilizaciones. Sin embargo, poseían un sistema de registro y comunicación tan enigmático como fascinante. Los quipus. Un quipu es un conjunto de cuerdas de algodón o lana, de las cuales penden otras cuerdas secundarias y a veces terciarias. Lo que hace a los quipus tan extraordinarios son los nudos atados en estas cuerdas, la posición, el tipo y el número de nudos en cada cuerda, junto con el color de las cuerdas y la forma en que estaban unidas contenían información. Durante 19 se pensó que los quipus eran principalmente un sistema de contabilidad, una especie de ábaco tridimensional. Se usaban para registrar censos de población, la cantidad de bienes almacenados en los colcas, los tributos recolectados e incluso los resultados de batallas o los años de reinado de los apaincas. Los quipucamayo o guardias de los quipus eran los expertos encargados de crear, leer e interpretar estos complejos registros. Eran funcionarios altamente especializados que pasaban años aprendiendo el intrincado sistema. La lectura de un quipu no era solo cuestión de mirar los nudos, a menudo implicaba una memorización y una comprensión profunda del contexto transmitida oralmente. Esto subraya la importancia de la memoria y la transmisión oral en la sociedad inca. Pero la gran pregunta que ha obsesionado a los arqueólogos y lingüistas durante siglos es si los quipus eran solo un sistema numérico, o si también podían codificar narrativas, historias, leyes o poemas. La posibilidad de que los quipus fueran una forma de escritura tridimensional para registrar no solo cifras, sino también conceptos complejos, ha ganado terreno en los últimos años. Se han descubierto quipus que parecen tener patrones no numéricos, lo que sugiere que algunos podrían haber servido como un sistema de notación más allá de la contabilidad. Imaginen el impacto de descifrar un quipu narrativo. Nos abriría una ventana directa a la mente de los incas, a sus propias voces y pensamientos sin la mediación de los cronistas españoles. A pesar de la importancia de los quipú, la columna vertebral de la transmisión del saber en el imperio incación oral. Las historias de los ancestros, los mitos fundacionales, las leyes, las genealogías de los Sapa incas y las complejas técnicas agrícolas y constructivas, todo se transmitía de boca en boca, de generación en generación. Los amautas, los sabios y maestros incas, desempeñaban un papel crucial en la educación de la nobleza, enseñando historia, religión y astronomía a través de relatos y memorización. Este énfasis en la oralidad significaba que la memoria colectiva era de suma importancia. Las canciones, los poemas épicos y las ceremonias ayudaban a preservar la historia y la identidad cultural. Cuando los conquistadores españoles llegaron, se encontraron con una sociedad que, aunque carecía de libros en el sentido europeo, poseía una vasta biblioteca de conocimientos almacenada en la mente de sus amautas y en los nudos de sus quipus. Lamentablemente, la mayoría de los quipus fueron destruidos por los españoles, quienes los veían como objetos idolátricos o simplemente no comprendían su valor. Esto representó una pérdida inconmensurable para la comprensión de la civilización. Incapistencia del misterio de los quipus nos recuerda lo mucho que aún desconocemos del imperio inca. Nos obliga a cuestionar nuestras propias definiciones de escritura y conocimiento. Los incas nos demuestran que una sociedad puede alcanzar la grandeza, administrar un vasto imperio y preservar su cultura sin recurrir a las formas de registro que damos por sentadas. Su dependencia de la memoria colectiva y de un sistema de nudos aparentemente simple, pero increíblemente sofisticado, es un testimonio de su ingenio y su singularidad,
¿Crees que el misterio de los quipus se resolverá algún día por completo? ¿Y qué tan diferente sería nuestra comprensión de la historia si tuviéramos acceso a las bibliotecas de nudos que los incas dejaron? El Imperio Inca, en su apogeo, era una obra maestra de organización y prosperidad. Sin embargo, su destino estaba a punto de cruzarse con una fuerza completamente ajena a su comprensión. Una fuerza que llevaba en sus velas estruendo de la pólvora y el brillo de un metal que, para los incas era sagrado, pero para los recién llegados era la obsesión de sus vidas. El oro, la llegada de los conquistadores españoles, marcó el inicio de un capítulo oscuro y transformador en la historia andina, un choque de mundos tan brutal como inevitable. En 1532, un pequeño contingente de apenas 168 hombres, liderados por Francisco Pizarro, desembarcó en las costas del actual Perú. Venían de una cultura que valoraba el oro y la plata por encima de todo, metales que en Europa significaban poder y riqueza. Mientras que para los incas oro, cori y la plata, colque eran las lágrimas del sol y la lágrima de la luna, respectivamente elementos sagrados utilizados para adornar templos y estatuas de sus dioses, no para transacciones económicas. Esta diferencia fundamental en la concepción del valor sería una de las claves de la tragedia que se avecinaba. Lo que encontraron los españoles no fue un imperio unificado en su máximo esplendor, sino una sociedad debilitada por una devastadora guerra civil. Años antes, una enfermedad que había llegado desde Europa, probablemente la viruela, ya había diezmado a la población inca, incluyendo al mismísimo Sapa Incac y a su heredero legítimo. Esto desencadenó una sangrienta disputa por el trono entre sus hijos, Atahualpa y Xcar. Cuando Pizarro llegó, Atahualpa acababa de derrotar a su hermano y se dirigía a Cusco para consolidar su poder. Unaware of the immense threat looming from the west, el encuentro crucial ocurrió en Cajamarca. Atahualpa, confiado en su inmenso poder y en la superioridad numérica de su ejército de miles de guerreros, aceptó encontrarse con Pizarro en la plaza de la ciudad. Lo que siguió fue una trampa maestra. En lugar de un diálogo, el fraile Vicente de Valverde le presentó a Atahualpa una Biblia, exigiéndole que aceptara el cristianismo y la autoridad del rey español. Atahualpa, que nunca había visto un libro, la llevó a su oído y al no escucharla, la arrojó al suelo. Un acto que fue interpretado por los españoles como una blasfemia y una declaración de guerra. La señal fue dada. Los soldados españoles escondidos emergieron con arcabuces, ballestas y espadas de acero, y la caballería cargó contra la multitud inca desarmada y desprevenida en la estrecha plaza. El resultado fue una masacre. Miles de incas fueron asesinados en cuestión de minutos y Atahualpa fue capturado sin que Pizarro perdiera un solo hombre. Este evento, conocido como la Masacre de Cajamarca, fue un punto de inflexión devastador para el imperio inca. A pesar de su cautiverio, Atahualpa comprendió la obsesión española por el oro. Ofreció a Pizarro un rescate sin precedentes, llenar una habitación de 7 metros de largo y 5 de ancho, con oro hasta donde alcanzara su mano levantada, y 2 veces esa cantidad de plata. Durante meses, caravanas de llamas llegaron a Cajamarca, transportando objetos de oro y plata de los templos y palacios de todo el imperio. Fue el mayor rescate jamás pagado en la historia. Sin embargo, a pesar de cumplir su parte del trato, Atahualpa fue acusado falsamente de idolatría, poligamia, fratricidio y conspiración, y fue ejecutado en 1533. La muerte de Atahualpa no significó el fin inmediato de la resistencia inca, pero decapitó al imperio en Mintos, su momento más vulnerable, sin un líder unificado y con la moral destrozada. La resistencia se volvió fragmentada.
Los españoles con sus armas superiores, sus caballos que aterrorizaban a los incas y la ayuda de pueblos indígenas enemigos, de los incas que vieron una oportunidad de librarse del yugo incaico, avanzaron hacia Cusco. La conquista del imperio más grande de América había comenzado, impulsada por una codicia insaciable y un brutal choque de civilizaciones. Este oscuro capítulo nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de las grandes estructuras frente a la fuerza externa y la capacidad destructiva de la ambición. El oro, que para los incas era un puente hacia lo divino, se convirtió en la cadena que los esclavizó. ¿Consideras que la guerra civil inca fue el factor determinante en la caída del imperio o la superioridad tecnológica española era insuperable? De todos modos, la captura y ejecución de Atahualpa no fue el fin de la historia inca, sino el comienzo de una resistencia feroz, aunque desigual. A pesar de la decapitación de su liderazgo, la chispa de la rebeldía se encendió en varias ocasiones, demostrando la resiliencia de un pueblo que se negaba a desaparecer sin luchar. Tras la muerte de Minzarecent Atahualpa, los españoles designaron a Manco Inca Yupanqui, hermano de Huáscar, como un Zapa Inca títere, esperando controlar el imperio a través de él. Sin embargo, Manco Inca no tardaría en darse cuenta de la verdadera naturaleza de sus aliados. Fue testigo de la codicia desenfrenada de los conquistadores, de la destrucción de templos, el saqueo de tesoros y el sometimiento de su pueblo. En 1536, Manco Inca organizó una rebelión masiva. Sitian a la ciudad de Cusco con un ejército que se estima en decenas de miles de guerreros. El asedio de Cusco fue brutal y se prolongó por casi un año. Los incas demostraron un ingenio militar sorprendente, utilizando tácticas de guerrilla, construyendo túneles para socavar las defensas españolas y lanzando ataques con hondas y arcos. Los españoles, atrincherados en la ciudad, se vieron al borde de la aniquilación. Solo la superioridad de sus armas, sus caballos y el apoyo de miles de auxiliares indígenas, muchos de ellos de etnias oprimidas por los incas que vieron a los españoles como liberadores, les permitieron resistir. Finalmente, la falta de una estrategia de asedio prolongada por parte de los incas y la necesidad de los guerreros de regresar a sus campos para la siembra o cosecha, debilitaron el cerco, obligando a Manco Inca a retirarse. Tras el fracaso del asedio, Manco Inca se refugió en un remoto y escarpado enclave selvático, Vilcabamba. Este lugar se convertiría en el último bastión de la resistencia inca, un estado neo-inca que logró mantenerse independiente de la corona española durante casi 40 años. Desde Vilcabamba, Manco Inca y sus sucesores, Sayri Tupac, Titucuzi Yupanqui y Tupau Primires, lanzaron incursiones, mantuvieron viva la cultura inca y representaron una amenaza constante para el dominio español. La vida en Vilcabamba era dura, pero permitía a los incas preservar sus tradiciones, sus rituales y su sistema de gobierno en la medida de lo posible. Sin embargo, el aislamiento y la constante presión española fueron minando sus fuerzas. Los conquistadores, que ya habían establecido un virreinato en Lima, no podían tolerar la existencia de un estado inca independiente que pudiera inspirar nuevas rebeliones. El fin de la resistencia de Vilcabamba llegó en 1572 bajo el gobierno del virrey Francisco de Toledo, una expedición militar española decidida a aplastar definitivamente cualquier vestigio de poder, incavó Vilcabamba. El último Zapa inca, Tupac Amaru Yu, fue capturado y llevado a Cusco. A pesar de 1900, las peticiones de clemencia de varios religiosos y de la población indígena que lo veneraba, el virrey Toledo ordenó su ejecución. La ejecución pública de Tupac Amaru Yu en la plaza de Cusco fue un acto simbólico de la destrucción del imperio inca.
Su muerte marcó el fin de la línea de los apaincas y el desmantelamiento final del Tantínsulo como entidad política independiente. La resistencia inca no se extinguió por completo. Continuaría manifestándose en rebeliones esporádicas a lo largo de los siglos coloniales. La más famosa, liderada por Túpac Amaru II en el siglo XVII, quien se consideraba descendiente del último inca. La caída del imperio inca fue el resultado de una confluencia de factores: la superioridad tecnológica y militar española, la devastación de las enfermedades europeas que precedieron a los conquistadores y la fatal guerra civil que dividió a un imperio ya vulnerable. Sin embargo, la historia de la resistencia inca nos enseña la tenacidad y el espíritu indomable de un pueblo que luchó por su identidad y su libertad hasta el final. Su legado perdura no solo en las ruinas de piedra, sino en el espíritu de sus descendientes y en la memoria colectiva de los Andes. ¿Crees que el imperio inca, incluso sin la guerra civil, habría podido resistir el avance español a largo plazo? ¿O la superioridad de la tecnología europea era un destino ineludible? El imperio inca como entidad política cayó en 1572 con la ejecución de Túpac Amaru I. Sin embargo, su legado nunca murió. Se incrustó en la tierra misma de los Andes, en la memoria de sus pueblos y en la persistencia de una cultura que, a pesar de la conquista y la colonización, se negó a desaparecer. Hoy, los ecos del Tahuantinsuyo resuenan en cada rincón de lo que una vez fue su vasto dominio y sus secretos aún esperan ser completamente desvelados. El impacto más visible del legado inca es, sin duda, la arquitectura. Ciudades como Cuzco, la antigua capital inca, son un testimonio viviente de su maestría. Bajo las construcciones coloniales y modernas, las bases de muros incas, con sus piedras perfectamente talladas y encajadas, siguen siendo el cimiento inquebrantable de la ciudad. Pisac, Ollantaytambo y, por supuesto, la majestuosa Machu Picchu son destinos que atraen a millones de personas, no solo por su belleza escénica, sino por la inexplicable habilidad de sus constructores. Cada muro de piedra nos susurra historias de una civilización que entendía la tierra como pocos, pero el legado inca va mucho más allá de la piedra. El idioma quechua, la lengua del imperio, sigue siendo hablado por millones de personas en los Andes, un hilo lingüístico que conecta a las comunidades actuales con sus ancestros imperiales. Es una lengua viva, rica en vocabulario y expresiones que reflejan la cosmovisión andina, un testimonio de la resistencia cultural. Las tradiciones agrícolas incas también han perdurado. Los andenes o terrazas agrícolas, aunque algunos están abandonados, muchos otros siguen en uso, demostrando la sostenibilidad de sus métodos. El cultivo de la papa, la quinoa y el maíz, en sus innumerables variedades, sigue siendo la base de la alimentación en muchas comunidades andinas. Las técnicas de irrigación, el manejo del agua y la sabiduría sobre los ciclos de la Pachamama se han transmitido de generación en generación, adaptándose, pero manteniendo la esencia del conocimiento ancestral. La cosmovisión inca también ha dejado una huella profunda. La veneración a la Pachamama, la Madre Tierra, sigue siendo central en la vida de muchas comunidades indígenas. Los rituales de agradecimiento, las ofrendas y el respeto por los apús, montañas sagradas, son prácticas que continúan hoy a menudo fusionadas con elementos del catolicismo, creando un sincretismo religioso único y fascinante. Festividades como el Inti Raymi, la antigua fiesta del sol, se han recuperado y son celebradas con gran pompa, atrayendo a visitantes de todo el mundo y reafirmando la identidad cultural andina. Sin embargo, el imperio inca aún guarda muchos secretos por descubrir. La misteriosa Vilcabamba, el último refugio inca, sigue siendo un foco de investigación arqueológica.
¿Cuántas otras ciudades perdidas o enclaves incas permanecen ocultos en la densa selva amazónica o en los picos inaccesibles de los Andes? Cada año, nuevos descubrimientos arqueológicos arrojan luz sobre aspectos desconocidos de su sociedad, tecnología y creencias. La decodificación completa de los quipus sigue siendo el santo grial de la arqueología inca. Si algún día se logra entender completamente el sistema de escritura de nudos, se abriría una ventana sin precedentes a la propia voz de los incas, revelando su historia, su literatura y sus pensamientos más íntimos. El legado del Imperio Inca es un recordatorio de la increíble capacidad humana para la organización, la innovación y la adaptación a entornos extremos. Nos enseña la importancia de la relación armoniosa con la naturaleza, la fuerza de la comunidad y la resiliencia de la cultura frente a la adversidad. No son solo ruinas antiguas, son una fuente de inspiración y conocimiento, un eco poderoso de una civilización que, aunque desvanecida en su forma imperial, sigue viva en el corazón de los Andes. ¿Qué otros misterios crees que el Imperio Inca podría revelar con futuros descubrimientos arqueológicos? ¿Y cómo podría su legado influir en nuestra forma de pensar sobre la sostenibilidad y la comunidad en el futuro? El viaje por el Imperio Inca ha sido un descenso a las profundidades de una civilización extraordinaria, un recorrido por sus cimas de ingenio y su trágica caída. Pero la historia del Tantiño no es solo un relato del pasado. Es un espejo que nos permite reflexionar sobre nuestro propio presente y futuro. ¿Qué lecciones puede ofrecernos una sociedad que hace más de 500 años alcanzó una organización y una prosperidad sin las herramientas que hoy consideramos esenciales? Una de las enseñanzas más poderosas del Imperio Inca es su profunda conexión y respeto por la naturaleza. La Pachamama no era un recurso a explotar, sino una entidad sagrada, la Madre Tierra, de la que dependía toda la vida. Su ingeniería agrícola, los andenes y los canales no buscaban dominar la tierra, sino trabajar con ella, maximizando su potencial de forma sostenible. En un mundo que hoy enfrenta la crisis climática y la degradación ambiental, el enfoque inca de vivir en armonía con el entorno, de devolverle a la tierra lo que de ella se toma, resuena con una urgencia particular. Podríamos aprender de su sabiduría para construir un futuro más sostenible. Otra lección fundamental es el valor de la comunidad y la reciprocidad. El Ailelu era el pilar de su sociedad, un sistema donde la ayuda mutua y la cooperación eran la norma. La MIT, aunque un tributo, era también un sistema de servicio público que garantizaba la provisión de bienes y servicios para todos, y una red de seguridad social que prevenía la pobreza extrema. En contraste con nuestras sociedades individualistas, y a menudo desiguales, la interdependencia y la redistribución inca nos invitan a cuestionar si hemos perdido algo valioso en la búsqueda de la acumulación personal. ¿Podría una mayor reciprocidad fortalecer nuestras propias comunidades y economías? La ingeniería inca, con su asombrosa precisión y durabilidad, sin el uso de mortero ni rueda, nos demuestra que la innovación no siempre requiere alta tecnología. La observación minuciosa, la adaptación inteligente al entorno y una planificación a largo plazo pueden generar soluciones tan robustas como eficientes. Sus caminos y ciudades, diseñados para resistir terremotos, son un testimonio de la inteligencia aplicada y la resiliencia. Nos desafían a pensar de manera diferente sobre cómo resolvemos nuestros problemas, a menudo con más recursos de los que ellos tuvieron. Finalmente, el destino del Imperio Inca nos ofrece una sombría advertencia sobre los peligros de la codicia y la incomprensión cultural.
La llegada de los españoles no fue solo una conquista militar, fue un choque de cosmovisiones donde el valor de la vida, la tierra y el oro fue radicalmente diferente. La destrucción de los quipus, la imposición de una nueva religión y la desarticulación de su sistema social reflejan el trágico resultado de la falta de empatía y el afán de dominación. Nos recuerda la fragilidad de las civilizaciones ante la fuerza externa y la importancia de preservar la diversidad cultural. Su legado oculto de los Incaso en las ruinas que visitamos o en los museos que admiramos. Está vivo en la gente de los Andes, en su idioma, sus tradiciones y su espíritu indomable. Su historia es un recordatorio de que la grandeza de una civilización no se mide solo por su poder militar o su riqueza material, sino por su capacidad para crear una sociedad cohesionada en armonía con su entorno y con una profunda conexión con lo sagrado. El Imperio Inca, aunque desaparecido, sigue siendo una fuente inagotable de asombro y aprendizaje, un faro desde el pasado que ilumina caminos hacia un futuro más consciente. Su voz, los ecos en las montañas, aún nos llama a escuchar y a aprender de su sabiduría ancestral. Hemos viajado a través del tiempo y las imponentes montañas andinas, desenterrando el legado oculto del Imperio Inca, desde sus míticos orígenes en el lago Titicaca hasta la ingeniería asombrosa de Machu Picchu, pasando por la intrincada red del Capacñán y el misterio de los quipus. Hemos sido testigos de la grandeza de una civilización que sin rueda ni escritura formal construyó una sociedad cohesionada y próspera, y hemos sentido la sombra de su trágica caída ante la llegada de un mundo que no comprendía su valor. Pero la historia de los incas que fue, sino un eco vibrante de lo que aún es. Sus descendientes, su lengua, sus tradiciones y su profunda conexión con la Pachamama siguen vivos en los Andes. El Imperio Inca nos desafía a redefinir nuestra propia comprensión de lo que es posible, de cómo se construye una sociedad y de cómo se vive en armonía con un planeta que hoy más que nunca necesita nuestra reverencia. Su legado nos susurra lecciones de sostenibilidad, comunidad y resiliencia, verdades atemporales que nos invitan a mirar más allá de la conquista, más allá de la historia oficial, para encontrar sabiduría en las civilizaciones que nos precedieron. El Imperio Inca fue y en cierto modo sigue siendo la civilización más grande de América, y su historia es un recordatorio poderoso de la asombrosa capacidad y la fragilidad del espíritu humano. Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el video.